Tema 12, la Segunda República Española, parte 2. El gobierno radical cedista, entre noviembre de 1933 y febrero de 1936. Este gobierno es, como ya dijimos, la CEDA ganó las elecciones de 1933 y el Partido Radical de Lerroux queda segundo, pero Lerroux forma gobierno con el Partido Agrario, la Liga, el Partido Republicano Liberal, y la CEDA no entra en el gobierno, pero apoya desde fuera. Vale, vamos a ver las medidas del gobierno radical cedista. En el campo se busca disminuir la influencia de los sindicatos y del PSOE en el campesinado, devolución de tierras expropiadas a los terratenientes, reforma de la ley de jurados mixtos, que aunque no se derogó comenzó a hacer sentencias favorables a los propietarios. También se deroga la ley de términos municipales y los empresarios del campo volvieron a tener completa libertad de contratación, por lo que los salarios volvieron a caer. Luego en la enseñanza y en la religión tenemos que los colegios católicos siguen funcionando y se prorroga el plazo para la sustitución de las escuelas religiosas por públicas. La presencia pública del culto católico aumentó y se devuelven bienes a los jesuitas. En el campo militar se declara amnistía a los sublevados del golpe de Sanjurjo y en el terreno regional, en febrero de 1934, se paraliza el Estatuto Vasco y surge el conflicto con la Generalitat de Cataluña con la ley de contratos o de cultivos. Debido al problema con esta ley, la CEDA acusa a Lerroux de ser muy blando, por lo que pide entrar al gobierno con 3 ministros. Oposición de las izquierdas. Desde el comienzo del nuevo gobierno aumentaron las tensiones sociales entre jornaleros y terratenientes, entre empresarios y obreros. Se produce una huelga general por diversos puntos de España, como Zaragoza, Madrid y Vizcaya. También se ocupan tierras en Extremadura y Andalucía. Debido al problema con la ley de cultivos o la ley de contratos que acabo de mencionar, y la pretensión de entrada de la CEDA en el gobierno, el PSOE y las izquierdas amenazan con crear una revolución en toda España por no querer esa entrada debido a que la CEDA no juró fidelidad a la República. O sea, porque no querían que la CEDA entrara al gobierno. Entran igualmente 3 ministros de la CEDA en el gobierno y se produce la violenta Revolución de Octubre en 1934 en Asturias y Cataluña. En Asturias se pretende una revolución social y se declara una huelga general. Se quiere tomar el poder en ciudades como Gijón, Avilés, Oviedo. Se quiere tomar empresas mineras por parte de los trabajadores, o sea, los trabajadores quieren tomar empresas mineras, y tiene una dura represión en la que actúa el general Franco, con 30.000 prisioneros, 2.000 muertos y sentencias de muerte que son firmadas pero no ejecutadas. Los líderes del PSOE son detenidos y el ejército finalmente logra controlar la situación. Mientras tanto, en Cataluña, Luis Companys sustituye a Macià al frente de la Generalitat, que estaba, como ya sabemos, Francesc Macià. Declara al Estado independiente de Cataluña, interviene el general Batet con una dura represión y, como consecuencia, Companys y Azaña son detenidos y mandados a prisión. ¿Cuáles son las consecuencias de la Revolución de Octubre? Por empezar, el gobierno toma medidas más duras y anula la reforma agraria. Además, Gil Robles, que es el creador de la CEDA, es ministro de guerra y nombra a militares en contra de Azaña para altos cargos del ejército, como Mola, que es jefe del ejército en Marruecos, Fanjul, que es subsecretario del Ministerio de Defensa, y Franco, que es el jefe del Estado Mayor. Además, se elimina la Generalitat, el Estatuto de Cataluña y se paraliza el Estatuto de País Vasco y de Galicia. Se anula la ley de contratos de cultivos, se devuelven las propiedades a los jesuitas y se eliminan unos 200 ayuntamientos de izquierda. Caída del gobierno de Lerroux, el escándalo de extraperlo. El extraperlo es una máquina de juego, como una tragaperra, que se instalaba en los casinos. Lerroux se llevaba comisiones por instalarla. Alcalá Zamora, al conocer esto, obliga a dimitir a Lerroux y convoca elecciones para febrero de 1936. La campaña electoral. Las derechas iban separadas, como
con el Bloque Nacional de Calvo Sotelo, la SEDA y los falangistas. Mientras tanto, las izquierdas iban unidas en el Frente Popular, que era una agrupación de partidos de izquierda hecho por Manuel Azaña para luchar contra el fascismo. Las elecciones fueron muy tensas y el resultado fue muy igualado, 46% a la derecha y 47% a la izquierda. Se celebraban elecciones, las izquierdas salir unidas consiguen muchos más escaños. Celebraron elecciones y gana el Frente Popular. Entonces tenemos el gobierno del Frente Popular, que dura muy poco, desde febrero de 1936 a julio de 1936. Sus medidas. Azaña es el presidente de gobierno, pero luego será presidente de la República, reemplazando a Aniceto Alcalá Zamora, y Casares Quiroga será el presidente del gobierno. Se intenta volver a un gobierno de reformas como las de 1931-1933. Destacan por su importancia los decretos como la liberación de los presos políticos encarcelados desde 1934 y la excarcelación de 30.000 presos, que sería con la liberación de esos presos políticos, se excarcelan 30.000. Se restituyen el gobierno de Generalitat y el Estatuto de Cataluña y se continúan los procesos con el Estatuto Vasco y el Gallego. El alejamiento de los centros de poder a los generales más proclives al golpismo y la ilegalización de la falange. También se reactiva la ley de reforma agraria y se obliga a las empresas a readmitir los despedidos en 1934. ¿Cuáles son los problemas? Esperanzados por el cambio, los partidos de izquierdas y sindicatos se lanzaron a una movilización popular. Anarquistas tomaron acciones revolucionarias y el sector del PSOE se radicalizó. En las ciudades se convocaron huelgas. El gobierno del Frente Popular no pudo solucionar los enfrentamientos entre grupos políticos de diferente ideología y la inestabilidad general existente en el país, como conflictos laborales, huelgas, ocupaciones de tierras y acciones incontroladas de grupos diversos. La violencia es el rasgo más destacado de la vida nacional entre febrero y julio de 1936 y el que contribuyó de un modo más patente al progreso de la opción golpista de la derecha. Huelgas, ocupaciones ilegales de tierras por jornaleros y suspensiones de pagos por parte de los arrendatarios en Andalucía, violencia anticlerical, enfrentamientos entre militares socialistas, anarquistas o comunistas y falangistas, con un balance de 300 muertos y 1.300 heridos, contribuyeron a sembrar el odio entre sectores cada vez más amplios de la población. En el Parlamento el clima era de confrontación extrema. De febrero a julio, en esta época, hubieron 43 huelgas, 170 iglesias quemadas, 269 homicidios, 1.287 heridos y 146 explosiones. Ante esta situación, la conspiración militar iba en aumento. El gobierno alejó a militares progolpistas como Franco a Canarias, Mola a Navarra y Godet a Baleares. Pero Mola será director del golpe, pero no todos los militares estaban a favor. Sanjurjo será el presidente del Consejo Militar. La chispa que generó el golpe fue el asesinato del líder monárquico Calvo Sotelo por unas milicias socialistas, porque previamente unos falangistas mataron al teniente José del Castillo. Las tropas de Melilla, al mando del general Franco, se sublevaron. Se extiende a todo el protectorado de Marruecos y el 18 de julio se extiende a toda la península. El golpe triunfa en algunas zonas, pero en otras no, por lo que comienza la guerra civil.